Y a todas, la verdad que me toca solo presentar este acto que hoy, digamos que se celebra el 70 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, y la verdad que en todos los sitios es un hecho de honor, de alegría y de celebración de los propios héroes de todos los países que estuvieron perseguidos y condenados. Y nosotros hemos tenido casi una sensación clandestina de esta celebración, en el sentido de que los únicos que no pudieron regresar como héroes a sus países fueron los prisioneros españoles, que casi más de 7.000 estuvieron en este campo, de los cuales murieron más de 5.000, y que sin embargo nunca se les ha rendido los honores de héroes que necesitaban. Por eso este es un acto pequeño, pero es un acto que es el comienzo de la recuperación de la memoria. La verdad que en este momento estoy representando a la Plataforma por la Creación de una Comisión de la Verdad, que no es solo una iniciativa de muchas asociaciones, sino que Naciones Unidas, los relatores, han recomendado al gobierno español que precisamente haga una Comisión de la Verdad para que esa historia clandestina se convierta en una historia de democracia y de héroes. Tenemos que conseguir que se haga y que además se tenga el verdadero contenido que tuvo la lucha democrática después de la caída de la República, y que para nosotros esa lucha sea el comienzo o la acción de conexión con los valores que tenía la República. Y creo que hoy en este acto queremos participar de esa misma sensación de libertad, aunque yo sé que muchos de los españoles, y en los últimos libros que se han presentado, pues casi salieron de esos campos llorando y no encontraron el refugio en su país, sino lo tuvieron que, en esa condición de apátrida, que el propio caudillo, al requerimiento de los alemanes que les ofrecía poner a los españoles que había en el campo en libertad, y Franco dijo: ya no son españoles, son apátridas, y con ese contenido de apátrida los dejó en el más absoluto abandono. Quizá es tarde para muchos, pero sé que todavía hay aquí víctimas, familiares y sobre todo gente solidaria con esta situación. Este día de liberación para nosotros tiene que ser un día de honor, un día de honores a la mejor gente de nuestra historia. Y recuperar la memoria, creo que se inicia un nuevo tiempo, que los cambios que va a haber en este país van a tener un compromiso histórico con la memoria social y democrática de este país, la memoria de libertad. Y tenemos que conseguir que, si este año no es un hecho oficial que lo tenemos que hacer nosotros, se convierta en un hecho de Estado, se convierta en un homenaje de Estado, y por lo menos se ha conseguido que por primera vez y unánimemente se haya aprobado en el Congreso de los Diputados una opción para que se reconozcan precisamente a todos aquellos hombres españoles republicanos que estuvieron, que murieron o que se liberaron, que estuvieron deportados o que estuvieron en el exilio, y se haga el gran reconocimiento democrático a todas esas personas. Yo, que soy una optimista nata, que tanto como no ser nunca pesimista, espero que se empiece la historia de la memoria, que no sea una cosa de nuestra conciencia, sino que sea un orgullo del Estado español. Y para eso vamos a hacer este acto, para que se sepa que estamos con ellos, que estamos con los que se fueron, y que estamos seguros de que serán considerados lo que fueron: héroes de la democracia, combatientes de la libertad, y que algunos ya le están reconociendo, como este año le quieren hacer en París a todos los republicanos españoles que entraron en París en agosto del 45, precisamente los primeros que entraron allí a liberar, les dan un premio, les reconocen los honores, y en este país todavía tenemos que tener pequeños actos para reconocérselo, pero con mucho corazón democrático para saberlo. El acto va a consistir, vamos a ver ahora, un documental de Alain Resnais, precisamente sobre estos hechos que todavía te llegan al alma, y después va a haber distintas intervenciones. Entre ellas estará, aparte del documental Noche y Niebla,
va a intervenir Ana Mesuti, que es una de las personas muy vinculada a la justicia universal, sobre todo muy vinculada a la querella argentina, que está dando la oportunidad a los españoles, que le dimos a los argentinos la oportunidad de reclamar su justicia y que ahora tenemos que ir a reclamar justicia allí para ver si alguna vez consigamos que la justicia se haga aquí. Ana Mesuti nos va a hablar de la justicia universal, después nos va a hablar Elsa Osaba sobre el trabajo esclavo que se dieron en todos estos tiempos en la época de la explotación nazi. Bermúdez, el historiador, sobre Mataussi, que también nos va a contar, porque ha investigado en estos temas y nos va a hacer una visión de aquellos momentos. Familiares de las víctimas, en la cual Julián Rebollo, el que permanentemente está en todas las reivindicaciones, no solo de lo que fueron sus familiares en Mataussi, sino de lo que somos sus amigos luchando por la democracia. Y hablarán otras familiares y víctimas directas de aquellos tiempos, y terminaremos guardando un minuto de silencio por los que no han podido ni celebrar este pequeño acto porque se quedaron allí. Pasamos a ver el documental de Alain Resnais. De mi familia, y además hay otro caso también sobre deportación entre las querellas, además de la mía. Sí. Hola, buenas tardes. Les confieso que me resulta sumamente difícil hablar ahora después de esta película. Es de un dolor insoportable. Sobre todo uno se pregunta cómo puede, hasta dónde puede llegar el ser humano en su crueldad, ¿no? Justamente decía Elsa, a la que agradezco la invitación a participar en este acto que me llega a lo más profundo de mi corazón. Decía Elsa del exilio y hablaba a propósito de deportación. Yo considero que voy a reflexionar un poco, voy a tratar de ser breve, para eso tengo que apoyarme en el texto, si no me voy por las ramas. Entonces, en lo que hoy conmemoramos no nos referimos únicamente a los crímenes cometidos y sufridos en los campos de exterminio. Antes de esto, de lo que acabamos de ver, hay otra dimensión criminal que lo precede, que es lo que llamamos el exilio. Sin embargo, esta dimensión queda oculta porque en el exilio, la palabra exilio juega un papel importante en la voluntad de la víctima. ¿Hasta qué punto se trató de un acto de voluntad? Se supone que ejercer la voluntad consiste en elegir entre dos caminos. ¿Cuál era la alternativa al exilio? Tal vez esa voluntariedad que la palabra exilio denota debe conducirnos a descartarla y utilizar otra. Huida. Se trataba de una huida. Sin embargo, hay que ver hasta qué punto eso nos acerca a la verdad de los hechos. Porque no hay voluntad en el huir, hay un instinto de supervivencia. Precisamente cuando se huye nada menos que del Estado mismo, del leviatán que amenaza. No se huye en busca de refugio, porque no hay refugio que los esperase. Se opta por el destierro porque ya no se puede vivir en la propia tierra. Y el destierro siempre fue una pena, desde la Grecia antigua, en que al culpable del delito se lo arrojaba al caos, fuera de las fronteras. El que huye de su propia tierra prefiere el caos a la muerte, aunque el caos puede conllevar la muerte. ¿Hasta qué punto se puede decir que la huida es un acto de libertad? La huida no es libre cuando la alternativa es la muerte. El crimen que se esconde entre todos los otros crímenes, cuyas víctimas hoy recordamos, que no se deja ver claramente, es el crimen de haber puesto a las personas en situación tal que debían elegir entre morir o huir. La huida no ha sido una posibilidad frente a otra posibilidad.
La huida ha sido la única posibilidad, ante la imposibilidad de toda posibilidad, la muerte. No se puede pretender que se ha podido elegir entre la vida y la muerte. La muerte no es una opción que se pueda ofrecer. El Estado español ha condenado a estas personas que hoy recordamos a todas las calamidades que han podido sufrir, desde el momento en que les ha negado la posibilidad de vivir el derecho a la vida en su propio territorio. El Estado español ha dejado de ofrecer protección para ofrecer aniquilación. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Tal vez expulsión violenta. La victimización de los españoles asesinados en Mauthausen y los otros campos comienza desde esa expulsión. Lo más grave quedaba aún por venir. No solo el Estado los persiguió hasta que abandonaron el territorio, y a muchos incluso después, trayéndolos y ejecutándolos, sino que cuando tuvo la posibilidad de rescatarlos, o al menos evitarles una muerte segura, decidió, y el Estado sí pudo decidir, enviarlos a una muerte segura. A principios del siglo XX, en varios países europeos comienzan a sancionarse leyes que permiten la desnacionalización de los propios ciudadanos. Las leyes de Nuremberg sobre la ciudadanía del Reich y la protección de la sangre y el honor alemanes son claro y extremo ejemplo. Se crea así una división entre el ser humano que merece la protección del Estado y que es ciudadano y el que queda despojado de esta cualidad y abandonado totalmente. Su vida queda privada de todo valor político. Los judíos eran privados de su nacionalidad alemana antes de ser enviados al campo de concentración o exterminio. Eran pura vida desnuda, como la figura del homo sacer en el derecho romano antiguo, que podía ser asesinado sin ninguna consecuencia. El homo sacer quedaba fuera de la jurisdicción humana y también de la jurisdicción divina. Los españoles, así como los alemanes enviados a los campos, fueron despojados, de hecho, prácticamente, de su ciudadanía. No les quedaba más que su vida desnuda. Eran vida desnuda mucho antes del ingreso en los campos. Este es un crimen tan grave como el de los guardias, como el de los SS. Es una forma de autoría. Tenemos que pensar, tener presentes hoy, que la justicia como respuesta a la extrema injusticia que hemos visto, que acabamos de ver, aún es posible, a pesar del tiempo transcurrido. La justicia como deber del derecho ante las víctimas que la piden y que la exigen. Por una parte es necesaria, imprescindible, cuando hay víctimas o familiares de víctimas vivos que la piden. Por otra, es posible porque hay victimarios vivos. Mientras esta situación perdure, estaremos viviendo en un presente continuo, desde el momento de los hechos hasta ahora. No pertenecen los crímenes al pasado y nosotros a este tiempo presente. Somos todos contemporáneos, víctimas, verdugos, nosotros, como responsables en el sentido de que podemos responder, porque nosotros, a diferencia de los expulsados, sí podemos elegir entre el silencio o la respuesta. El silencio de un Estado, de la población, es un crimen. El silencio de las propias víctimas, en cambio, no lo es. Porque al horror inmenso que han sufrido no pueden responder con palabras. Las palabras son humanas, demasiado humanas frente a los crímenes sufridos. Por eso es tan importante la figura del testigo. En griego, testigo quiere decir mártir. Los primeros padres de la Iglesia introdujeron el término martyrium, referido a la muerte de los cristianos perseguidos que testimoniaban así su fe. El término griego deriva de un verbo que significa recordar. El supérstite tiene vocación de memoria. No puede no recordar. No obstante, su memoria no es eterna, es humana, menguante, que debe quedar inscrita en el derecho, en la conciencia jurídica.
Y en toda testimonianza hay una laguna. Los que dan su testimonio son supervivientes y en consecuencia no han vivido la experiencia íntegra a que lleva a la muerte. Su testimonio vale por lo que en él falta. Por eso es necesario alguien que interprete esos hechos, que los complemente con su interpretación. Y por eso es muy importante la labor del juez, que sabe leer en el testimonio del testigo, que esté legitimado para reconstruir el crimen con los elementos que le aporten. Las víctimas tienen derecho a las palabras del juez, a la verdad judicial. No es posible que queden condenadas a perpetuidad a buscar la verdad en los libros de historia. El juez tiene la obligación de hacer una complementación de los hechos, pero también, y eso es muy importante, una complementación productiva del derecho. Hay que reconocer que la labor del juez es una labor libre, autónoma. Su labor de intérprete le confiere una potestad creadora del derecho. No solo interpreta, sino que elige la ley que interpreta y la lee y lee en ella lo que quiere leer. Los límites de esta libertad del juez los debe poner la ética, no el derecho. Muchos positivistas reaccionarán violentamente ante esto. Sin embargo, hace muy poco hemos tenido una prueba fehaciente del ejercicio de las facultades interpretativas de los jueces. El auto del 17 de septiembre pasado se decretó el procesamiento de 3 guardias de campos de concentración nazis. La justicia española ha tenido la oportunidad de responder a querellantes por crímenes cometidos en los campos de exterminio nazi, por estos crímenes que acabamos de ver. Pero la Audiencia Nacional ha dado una interpretación tal del ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, haciendo referencia a la jurisdicción universal de la que tanto hablamos también, que ha conducido al no ejercicio de la jurisdicción, dicho en otras palabras, a la denegación de justicia. Ha dado una lectura a ambas categorías de normas, nacionales e internacionales, que no se puede calificar siquiera de hábil. Sin embargo, utilizaré la palabra hábil para poder citar las palabras de un jurista como Radbruch, que ha vivido la experiencia de jurista atado a normas positivas e intolerables y que ha sabido optar por la interpretación más justa, liberándose de esas normas. Radbruch dice: se ofende el sentimiento de justicia cuando se utiliza mediante una técnica hábil las palabras de la ley para rendir homenaje a la injusticia bajo la forma de la justicia. En la interpretación que da la audiencia, por una parte se considera que una ley nacional prevalece sobre el derecho internacional, en contra no ya del derecho internacional, que sí lo estipula esa prevalencia, sino en contra de la propia Constitución española. Por otra, se hace una lectura de la disposición de los convenios de Ginebra, que le incorpora un requisito a esos convenios que no se desprende claramente de ellos. Los jueces que leen los convenios de Ginebra de esa manera ven un punto de conexión que les permite abstenerse de juzgar. Es decir, un punto de conexión es la nacionalidad de la víctima, la nacionalidad del autor, el territorio. La consecuencia de su interpretación los conduce a negar el acceso a la justicia. Sin embargo, hubo discrepancias y tenemos que rescatar los argumentos de aquellos que discreparon. Uno de los jueces discrepantes hace una lectura diferente de los mismos convenios. Una interpretación nos conduce a cerrar las puertas de la justicia, a negar el ejercicio de la jurisdicción. La otra, a abrirla, a respetar el derecho internacional, la Constitución, los tratados concertados. La libertad del juez, sin embargo, no es ilimitada. Los tratados, dice el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que rige la interpretación de los tratados internacionales, dice que los tratados han de interpretarse de buena fe conforme a su objeto y fin. ¿Cómo podemos interpretar de buena fe las normas de los convenios de Ginebra
cuando nuestra interpretación nos lleva a la impunidad de los crímenes que esos convenios buscan perseguir y prevenir. ¿Cómo pretendemos que sea válida una interpretación que se opone al objeto y fin del convenio? Querría simplemente referirme brevemente, quiero decir, al principio de intertemporalidad. La interpretación siempre tiene lugar en un momento distinto al de la sanción de la ley, sino también al derecho al que se aplica. Entonces hay que reflexionar sobre cuál es el derecho aplicable. El derecho aplicable en el momento del hecho, el derecho aplicable en el momento de la interpretación. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos condicionados por el tiempo en el que vivimos. La consideración del tiempo es esencial cuando se trata de los crímenes más graves, de los crímenes llamados crímenes de la historia. Si aplicáramos ahora a la Alemania nazi las leyes y valores que en aquel momento imperaban, poco podríamos objetar a los crímenes cometidos entonces. Si aplicáramos esas leyes, lo que acabamos de ver no sería un crimen. Es importante tener conciencia que tenemos que juzgar de acuerdo a nuestros valores actuales. Tenemos que demostrar que sustentamos valores diferentes que nos permiten considerar bajo otra luz jurídica los hechos que estamos juzgando. Sin embargo, es visible en España la misma renuencia para juzgar estos crímenes que la que se ha puesto de manifiesto para juzgar los crímenes directos del franquismo. Ello se debe a una conexión histórica y política, pero también jurídica, entre unos y otros crímenes. Es visible porque en nuestro presente, se interpretan las normas internacionales, que tantos progresos han significado desde Nuremberg, cuando se juzgaron estos crímenes en adelante, se interpreta de una manera tal que se desvirtúa totalmente su finalidad, que todos los progresos alcanzados frente a los crímenes internacionales quedan borrados con el agravante de que se reconocen los crímenes en su gravedad. No se ha negado que estos crímenes que presenciamos fueran crímenes contra la humanidad o genocidio. Se reconoce que lo son. Sin embargo, se encuentran limitaciones para no juzgarlo. Hablando de limitaciones, recuerdo unas palabras de Hannah Arendt que dice, que se refiere a los crímenes nazis, y dice que los crímenes nazis, en una carta dirigida a Karl Jaspers, le dice que los crímenes nazis hacen estallar los límites del derecho nacional, y eso es precisamente lo que constituye su monstruosidad. Para estos crímenes ningún castigo es suficiente. Esta culpa, en contraste con cualquier otra culpa criminal, sobrepasa y destroza todos y cada uno de los sistemas jurídicos. Esa es la razón por la que en Nuremberg los nazis se mostraban tan arrogantes. Hacen estallar los límites del derecho. No obstante, no solo no se han probado aquí hasta qué punto los límites deben ser puestos a prueba, tienen que estallar, sino que al contrario, se ha impuesto al derecho nuevos límites, además de los que ya estaban impuestos. Me refiero a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con el sobreseimiento, la justicia se queda en silencio. Con el sobreseimiento en esta causa que se ha presentado, la justicia se queda en silencio, y es otro asesinato, según las palabras de Reyes Mate, es otro asesinato además del físico, es el asesinato hermenéutico, que priva la privación de la vida del sentido jurídico que ha de dársele. Recordando a Arendt, podemos decir que ahora también los nazis podrían manifestarse arrogantes.
No quiero excederme porque me interesa mucho todo lo que tienen que hablar ahora a continuación. Y no, a pesar de que he dedicado tiempo a preparar esto, porque ya les digo, es un tema que llevo en mi corazón, pero no quiero excederme, tendría algunas cosas más que hablar al respecto. Lo que sí tenemos que tener presente es que mientras no juzguemos esos crímenes, no nos disociaremos claramente de ellos. No olvidemos que somos contemporáneos, de los criminales todavía hay, de las víctimas que están presentes. No olvidemos que tenemos una responsabilidad como contemporáneos. Mientras no juzguemos esos crímenes, no nos disociaremos claramente de ellos. Eso es, esta frase la repito porque es lo que explica que los alemanes sigan juzgando hasta nuestros días. En el día de hoy tienen abierta una causa contra el contable de Auschwitz, porque necesitan disociarse y nunca terminarán de disociarse de estos crímenes. Como estamos en plena primavera, merece la pena recordar estas palabras de Yankelevich. Dice: cada año los árboles florecen en Auschwitz, al igual que florecen en todas partes, y la hierba no está asqueada de crecer en esos lugares de indecible horror. La primavera nos distingue entre nuestros jardines y el llano maldito en el que perecieron a hierro y a fuego 4 millones de ofendidos. La bonita primavera es lo que hace brillar el tiempo. Y el tiempo brilla, hay como si nada. No tiene mala conciencia la bonita primavera. En realidad no tiene conciencia alguna, ni mala ni buena. Pero yo agrego, pero el hombre sí tiene conciencia. Y esa conciencia se refleja en el derecho que acepta y al que se somete. Gracias. A continuación va a hablar Elsa Osama sobre el trabajo esclavo en los campos nazis. La memoria de lo que fueron los campos de concentración me viene de mi familia. El que sobrevivió, Francisco Bailo Mata, con su número de deportado 4.216, que llegó un 26 de abril de 1941, pues cuando regresó, yo era un bebé, y toda su vida, hasta el año 86, era contar. Cuando no era hablar de Mauthausen, esto era hablar de la batalla del Ebro, o de cuando había estado en el campo de concentración de castigo en Le Vernet. Me vais a permitir que yo vaya un poco de la mano de él y que me meta en esa memoria de lo que él vivió y de la que fueron todos los que le rodearon. Él pasó la frontera española con su 26 División, tras la derrota del Ebro y la llamada caída de Barcelona por los bombardeos de los aviones Savoia italianos. Es internado en el campo de castigo Le Vernet-d'Ariège, que acogió. La palabra acogió, esto la repiten mucho los franceses, a mí me da una patada en el estómago. Acoger es una palabra amable, abrir los brazos, recibir a una persona con cariño, amabilidad, pero a ellos no los acogieron. Los metieron en campos rodeados de tela metálica, ¿cómo se dice? Alambradas. Y allí estuvo con unos 10.000 anarquistas de la columna Durruti, porque era anarquista, con comunistas y con brigadistas que retornaban a su tierra.
los nombraron indesirables, es decir, indeseables. Ese es el primer paso. Con él estuvieron en ese campo personas famosas después, Naxos, Arthur Koestler, Francisco Boix, Kiko Sabater, el gran Luigi Longo, que fue un pensador político italiano que regresaba con sus compañeros de la brigada Garibaldi. Después de ahí es conducido a la línea Maginot. La línea Maginot es sinónimo de una construcción defensiva que hubo en todo el este de Francia después de la Primera Guerra Mundial y coge el nombre del ministro de Guerra. Son bastantes kilómetros, entre 400 y 600 kilómetros, junto a las fronteras de Alemania, de Italia, y por otro lado estaba la línea Sigfrido. Esa línea no es un muro, dentro van vagonetas, hay muchas habitaciones, hay cocinas, hay incluso clínicas y enfermerías. Por fuera se ven torrecillas y casamatas. Y esta construcción resultó inútil, ruinosa y fue arrasada en un pispás por el ejército alemán. Muchos de estos apresados son conducidos a los Stalag. Un Stalag es un campo de prisionero. Estos campos de prisioneros tenían unos derechos por la Convención de Ginebra. Podían hacer trabajos, no mucho, no estaban cómodos, eso no era un balneario, eran más respetados los oficiales, pero de pronto ese derecho les es retirado y estos son considerados deportados. Entonces es cuando los llevan a los campos, los distribuyen a los campos de concentración, que eso realmente es de exterminio por las condiciones en las que están. Fue uno de esos 7.288 españoles deportados que llegaron a Mauthausen, 8 meses después de haber llegado aquel famoso convoy de los 927 españoles de Angoulême. En agosto hará 75 años de aquella tragedia. Para llegar al campo desde la estación hay que cruzar todo el pueblo. Son unos 6 kilómetros. Nadie pasa desapercibido porque las casas están junto a la carretera. Después de un viaje infernal en el que han estado ahí metidos como en lata varios días, teniendo que defecar en un bidón, como el que hemos visto en el documental, y en contacto con algunos cadáveres que iban muriendo en esos días, sin apenas poder respirar. Semprún lo describe maravillosamente, tristemente, maravillosamente, en el largo viaje. Tardó en escribirlo, no en tardanza, en poder contar todo esto 16 años, porque estuvo traumatizado en esos 15 meses que estuvo en Buchenwald. Cuando van acercándose tras una cuesta a esa fortaleza, se debían de quedar los ojos cuadrados. Pero ese camino lo van haciendo atizados por varas, pateados, golpeados, y el que se queda atrás porque ya no puede más, le pegan un tiro. Para mí, ningún habitante de Mauthausen puede decir que no sabían nada. Es mentira, porque lo veían. Y la fortaleza, al estar en un alto, lo ven desde abajo muy bien. El paisaje es maravilloso. Austria es bella, pero eso es el terror. Imaginemos que cuando se abre el portalón del Lager, como se llamaba, le recibe el comandante de campo, el comandante Franz Siereis. Entréis por esta puerta, pero saldréis por la chimenea. Les ponen en fila en el Appelplatz y allí les arrancan la ropa, les riegan, da igual el tiempo que haga, con agua helada, les desparasitan como si fueran animales, les afeitan el cuerpo entero, no hay lugar para el pudor ni para la intimidad, les borran el nombre, su identidad, lo único que les quedaba ya, y les añaden el número.
Y el número lo tienen que recordar y decir en alemán, si no el castigo será terrible. Les dan el famoso pijama de rayas y solo les diferencian de otras nacionalidades por el color del triángulo. Azul, por ser apátridas, porque ya tampoco tienen patria, y tienen la S de España. Pero lo que más les llama la atención al llegar son esos esqueletos que cruzan por el camino, esa mirada apagada, esas cabezas agachadas y esos cuerpos doblados. Y ya saben su destino, ser esclavos o ser gaseados. ¿Dónde se ha visto eso? Mauthausen es conocido por ser uno de los campos más duros, es de grado 3. La dureza del campo o Lager se debe sobre todo a la personalidad del comandante Sieres, inculto, que es capaz de regalar a sus hijos de 8 y 12 años unas escopetas y que aprendan a disparar, no a una diana, sino a los presos que mandan correr. Recientemente he visto la foto de la muerte de este personaje. No es nada agradable. Cuando se abandonó el campo, los propios deportados le persiguieron, le apalearon, en cierto modo le lincharon y dejaron que se fuese muriendo, ¿no? Estuvo acompañado, rodeado, y después de muerto lo tiraron contra las alambradas. Impacta, no estoy de acuerdo con eso, pero ese cuerpo en el que habían inscrito en la espalda Heil Hitler, SS en los riñones y una cruz gamada en la nalga, entiendo toda la rabia y furor de esa gente. Antes de llegar mi tío ahí, estuvieron dos primos de mi madre y de mis tíos. Mariano y Juan Oruz Murillo, dos hermanos jóvenes. Uno de ellos, hasta las 3 semanas o así, cogió una pataleta al estar en el campo de Gusen. Le echaron los perros encima, delante de los ojos de su hermano. Imaginaros si el espanto de la gente que había alrededor y el del hermano mismo. El hermano estaba muy débil y le condujeron al castillo de Haltern. Este castillo fabuloso es muy bonito, pero tiene fantasmas. El verlo ahora reconstruido, rehabilitado, acondicionado, a la memoria de todos aquellos que estuvieron allí, sobre todo a la memoria de los deficientes, personas discapacitadas que estuvieron allí, es un mensaje de esperanza, pero no deja de tener fantasmas. Al pensar en esta persona que sufrió 11 meses de torturas, de experimentos humanos, nunca lo sabremos cómo, esa muerte lenta, solitaria, pues es angustioso, y al final fue gaseado, pero estuvo 11 meses y todos los que estaban allí, 499 españoles. Los españoles fueron esclavizados, los españoles, en las canteras de granito que pertenecían a Oswald Holm. Es famosa por su escalera de la muerte, con sus 186 escalones. No son escalones normales, los escalones son un poco diferentes, también irregulares, pero sobre todo el canto es sumamente fino, como el de una navaja. Yo solamente los he bajado, pero a la mitad tuvieron que subir a buscarme porque era incapaz de volver a bajar, de continuar. Tenían que subir esas escaleras con piedras de la cantera de 30, 40 kilos, ellos que pesaban lo mismo que las piedras casi. Si caían, arrastraban con ellos a otros compañeros. A veces los capos mismos empujaban para quitarse el aburrimiento.
les lanzaban del alto del muro ese, que tiene más de 100 metros, ¿no? El muro de la escalera tiene más de 100 metros, y se quedaban aplastados por las piedras, se estrellaban. Mi tío tuvo la suerte, entre comillas, de poder estar con una grúa. Nunca había tocado una grúa, pero esto sabía lo que podía esperarle, y al ver, por ejemplo, a los compañeros que subían piedras, prefirió tentar la suerte, y moviendo al milímetro pudo activar las palancas y funcionar con ella. Hablaba mucho del frío, del calor que pasaba ahí. Y el año pasado tuve la alegría de saber que Marcelino Bilbao estuvo también en otra grúa. Era una manera de decir, bueno, hubo colegas conocidos. Todo esto forma parte del trabajo esclavo. Día a día madrugaban antes que le saliese el sol, y se acostaban después, cuando ya caía la noche. Descansaban muy poco, pasaban largas horas en el Apple Plus, nombrándoles, contabilizándoles. Y hay una cosa que me llama la atención, es que las herencias. La familia de Oswald Paul, él murió el 7 de junio del 51, fue condenado en el 47 y le ejecutaron ahorcándole. Sigo pensando que las penas de muerte, por esto muy graves que sean los crímenes, no se debieran de hacer, pero ahí está. Pero los familiares heredaron la fortuna, una de las fortunas más grandes de Austria. Las empresas que también colaboraron con el nazismo las había de varias nacionalidades. Por ejemplo, la Renault francesa, que sirvió para reparar los carros de combate alemanes. Tras la derrota francesa, de la drôle de guerre, de esa guerra muy rápida que fue después de la declaración de guerra de septiembre del 39, los alemanes se quedaron con ella, pero Louis Renault, el propietario, con las connivencias y la amistad que tenía con el gobierno de Pétain, de Vichy, pues no tenía grandes problemas. Terminada la guerra, la empresa fue confiscada y nacionalizada. Solamente una pequeña parte correspondió a la familia. En represalias había muchas huelgas. Eso de trabajar en la Régie Renault significaba una represalia contra la familia. Pero últimamente, hace un par de años, ya un nieto se plantó y dijo, bueno, ya está bien de represalias contra la empresa. Y el año pasado mismo, en julio pasado, la familia consigue, a través de un juzgado de Limoges, que sea retirada una foto del abuelo en el que estrecha la mano de Hitler en 1939 en el Salón del Automóvil de Berlín. Eso traía mala fama. Y siguen con juicios en Francia para la recuperación y la recuperación de la empresa y del capital. Nunca pierden nada. La familia propietaria de la BMW invirtió parte del capital familiar obtenido del suministro de uniformes del ejército alemán. Fue reconocido por Hitler como líder de la economía de armamento. Admitió haber utilizado 30.000 deportados, esclavos. Su hijo, Herbert, actualmente tiene una fortuna valorada en 15.000 millones. Henry Ford, el padre de la cadena de producción o producción en masa, cooperó con Agnelli de Fiat en diseños. Era antisemita furibundo y pronazi. Se le conocen donaciones de dinero para dictaduras militares. Fue la segunda productora de camiones para las fuerzas alemanas. Fue condecorado incluso por Alemania con la Gran Cruz del Águila alemana. En alimentos está la Nestlé. También financió al partido nazi en Suiza a partir de 1939. La empresa admitió haber utilizado mano de obra barata, forzosa, durante la guerra, con un
contrato lucrativo, siendo suministrador de todo el chocolate del ejército alemán. En el año 2000 aportó 14,5 millones de dólares a un fondo de supervivientes del Holocausto judío. La Coca-Cola. No era fácil encontrar ingredientes para esta bebida, con lo cual el director de operaciones alemán creó la Fanta, para el ejército alemán, por supuesto, con ingredientes disponibles. La compañía tuvo grandes beneficios y luego, ya restablecida la normalidad tras la guerra, obtuvo más beneficios con los americanos en Europa. Beneficios en guerra o sin ella. La Bayer fue realmente el negocio del terror. Produjo el famoso gas Ciclón, usado... Vale. Usado para exterminar a judíos y otras nacionalidades y etnias. Bayer además utilizó a miles de prisioneros a trabajar en condiciones extremas en sus fábricas. Una de ellas además estaba cerca de Auschwitz. También hubo médicos investigadores de Bayer que participaron en experimentos humanos, por ejemplo, Mengele. Actualmente hay una mujer en América, judía, Eva Kor, que tiene ha emprendido juicio contra la Bayer. Hugo Boss, que utilizó también trabajadores esclavos. Yo apoyo apoyo financiero a la SS. Su hijo, por ejemplo, recientemente decía: ¿quién no era nazi en la época? Pues todos los que esclavizaron, todos los excesos. Exacto. Voy a recortar. Que pueda contarnos el historiador, ¿no? Ya. Puesto así. Hay una cosa, solamente voy a hablar de una familia, porque nos afecta. ¿Cómo se amplió la fortuna de los Thyssen? Fritz, el tío, con su amistad personal con Hitler, Goebbels y Himmler, con sus fábricas siderúrgicas, las minas de carbón y hierro, la producción de armas, con su rival la Krupp. Al tío no le gustaron las masacres, cayó en desgracia y fue a Dachau, por supuesto en barracas de los oficiales. A Emmy Thyssen, el señor del museo Thyssen, era el que organizaba fiestas de caviar y champán con todos los nazis, en París, en Ginebra, donde fuere. Su hermana Margie se vio envuelta en un escándalo de una orgía de sangre y alcohol. En una noche del 24 al 25 de marzo del 45, cuando se acercaban los rusos, en su castillo de Austria dispararon sobre unos 200 judíos y después siguieron bailando. Con dinero se borra la memoria. El señor Thyssen no fue ajeno a la explotación de unos 60.000 esclavos en el campo de Mittelbo, en Turingia, que producían estos motores de aviones. En la obra de El arte macabro de los Thyssen aparece todo su negocio artístico. Incluso ahora una familia judía le reclama el famoso cuadro Efecto lluvia en París, de Camille Pissarro, y por tercera vez Tita Cervera ha ganado el juicio. Debe tener unos abogados maravillosos. Las víctimas no han heredado nada, no tuvieron nada. Los hijos de los nazis de estas empresas heredaron fortuna. Esa es la diferencia. Ahora, Benito Bermejo es un gran investigador de los campos nazis y sobre todo en Mauthausen. Ha visitado muchos de ellos y en especial Mauthausen. Yo desde luego no puedo más que agradecerle toda su labor. Buenas tardes. Y antes que nada, yo no sé de cuánto tiempo disponemos. Pues yo, la verdad que no sé hasta qué hora. Puede ser que nada porque hace un momento nos echaron, ¿no? Sí, creo que fuera. Ya. Bueno, yo empieza a hablar bien otra vez. Sí,
dice eso de cualquier Eso significa 5 minutos. es imposible. De todos modos, bueno, no sé, si no hubiera ocasión, si nos echan dentro de un minuto, pues seguro que hay en el futuro algún momento para seguir hablando de estas cosas. Por ejemplo, a finales de mayo habrá una exposición con motivo de un libro sobre Francisco Boix que se va a presentar dentro de unos días. Habrá una exposición en la Casa Separat de Israel sobre estas colecciones de fotografías. Entonces, yo no sé qué forma va a tomar eso y si habrá algún acto de presentación o no, pero seguro que da la ocasión eso para hablar de estos temas. No sé, si alguien me escribe, yo le contestaría con la convocatoria de cuando se haga la presentación o lo que sea. Os digo mi correo porque nos pueden echar en cualquier momento, benito.bermejo@gmail.com. Bueno, dicho esto, y como Elsa ya ha tocado muchos de los puntos, nos ha presentado un poquito de principio a fin un panorama de lo que pasó con los españoles en los campos nazis, pues yo me pregunto ahora cómo podríamos plantearlo. Bueno, hay una cosa importante, y es que deberíamos de tener en cuenta que no todos los españoles que terminaron en Mauthausen, también en algunos otros campos, pero sabéis que la mayor parte fue en Mauthausen donde estuvieron, de los cerca de 9.000, quizá algo más, españoles que pasaron por estos campos, 7.200, casi 10.300, fueron en Mauthausen. Bueno, pues tenemos la idea de que eran en su mayor parte, y es cierto, combatientes de la República Española que pasaron a Francia, pasaron por campos como los que ha evocado Elsa, el Yarney y otros, y que después fueron prisioneros de guerra y finalmente pues acabaron en este campo. Pero no olvidemos que no todos eran propiamente combatientes de la República Española. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de conocer, ahora fallecido, hace algunos años, al español más joven que estuvo en Mauthausen, que le entrevistamos allá por 2004, al lado de Niza, donde había vivido muchos años, y se llamaba Félix Quesada Herrerías. Félix tenía, cuando entra en Mauthausen el 24 de agosto del 40, Félix tenía la edad de 14 años. Podríamos ver aquí su foto tomada en el 44, no en el 40, todavía vemos un tipo con pinta de niño, pero tenía 14 cuando entra en Mauthausen. Echemos la cuenta ahora hacia atrás, los 14 años de Félix en el 40 son apenas 12, en agosto del 40, son apenas 12 cuando sale de Barcelona con destino a la frontera francesa, y Félix tenía, cuando empieza la guerra de España, pues 10, poco más de 10 años. Y este era uno de estas personas que fueron clasificados, catalogados en Mauthausen como combatientes de la España Roja, o más brevemente, Rotsteiner, españoles rojos, los que llevaron el triángulo azul. O sea que fijaos cómo no es tampoco corresponde siempre a la realidad esta idea de los que terminaron en Mauthausen eran excombatientes de España. Hay, igual que Félix, no es un caso único, hubo otros niños que eran niños cuando empezó la guerra de España y que por supuesto nunca habían tomado las armas y que sin embargo terminaron en Mauthausen. No olvidemos que ya cuando, en una gran parte, estos menores, casi todos los más jóvenes, procedían de ese tren que alguien ha mencionado antes, que sale de Angulema el 20 de agosto del 40 y que incluía más de 900 personas, incluyendo 400 mujeres y niños. No olvidemos que sobre este tren las propias autoridades alemanas de ocupación en Francia habían alertado al Ministerio de Exteriores de Madrid y habían ofrecido la información y además se habían prestado a actuar de acuerdo con lo que las autoridades de Madrid manifestasen. Hay 3 cartas de esas fechas, de agosto del 40, dirigidas aquí a exteriores, y a ninguna de ellas contestó en aquellos momentos el Ministerio Español. Y solo unos meses más tarde
bueno, pues piden algún tipo de información al embajador español en Berlín, que contesta todavía unos meses más tarde, y es ya en, creo que es febrero o marzo del 41, cuando al parecer ya ha recibido alguna información y dice que se trata efectivamente, que ese tren se trataba efectivamente de españoles con sus familias que se encontraban en la ciudad de Angulema y que han quedado internados allí, y que, bueno, que eso es lo que hay. Y hay una nota escrita evidentemente después de, ya en el año 41, donde alguien en el Ministerio Español de Exteriores dice, creo que recuerdo las palabras literales, dice, puesto que se desconoce quién inició esta gestión y además no parece conveniente hacer nada en favor de los internados, archívese. Y esto queda, digamos, ya cerrado, cierra el asunto, mientras esas personas, los niños y las mujeres habían sido devueltos después de un viaje de, creo que en total fueron 15 días, terminan siendo entregados en la frontera franco-española a las autoridades, y bueno, pues después se dispersan, pero los hombres, algo más de 400 que habían quedado, hombres incluían gente como Félix, que acabo de mencionar, que tenía 14 años en el momento, han quedado en Mauthausen. Y bueno, ¿qué pasó con ellos? Pues la estadística es tremenda, porque años después, en el año 45, habían muerto, creo recordar que es así como la cifra general, la proporción general de muertos en Mauthausen españoles es más o menos 2/3, un 65%, para las personas de este transporte de Angulema se acerca al 75%. Es decir, ya son muy pocos los que volvieron a la vida, digamos, en libertad en el 45. Y bueno, pues lo que pasó con este transporte de Angulema y con esas palabras de Archívese es un poco un símbolo, un síntoma de lo que ocurrió en general con estas personas. No tenemos, desgraciadamente, una muestra inequívoca, explícita, de que hubiera una decisión, digamos, general, o que hubiera un acuerdo con las autoridades alemanas sobre lo que había de hacerse con estas personas, pero sí que sabemos, sin lugar a dudas, que en España, que en Madrid, que las autoridades franquistas conocían que había allí personas, conocían que incluso había menores que en ningún caso podían haber participado en la guerra de España, y salvo contadísimas excepciones, nada hicieron. Digo contadísimas excepciones porque son esos casos los que también, pues digamos, señalan un poco con el dedo acusador a las autoridades franquistas. Y ya termino con esto, y es que hubo contadísimos casos, pero los hubo, de españoles liberados por intervención desde Madrid. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de conocer y de entrevistar, estuve incluso en mi casa, a Fernando Pindado García Meras, que fue liberado en el año 41, después de haber pasado, era precisamente del convoy de Angulema, y que fue liberado después de haber pasado, pues vamos a ver, desde agosto hasta el febrero del 41, unos 7 meses en Mauthausen. Y es porque pudo, él que era hijo de un oficial republicano que había muerto en la guerra de España, tenía sin embargo un familiar que pudo mover determinadas relaciones con el régimen y que hizo que fuese liberado en el 41 y enviado a Madrid. Bajo silencio, por supuesto, sí, se le aconsejó no contar demasiado de lo que había vivido. Bueno, esto es, digamos, ya termino y con, por supuesto, la mayor parte de las personas, de los familiares de estos casi 5.000 muertos españoles en Mauthausen, la mayor parte, digo, supieron algo de que había sido de ellos, más pronto más tarde, pero tengo que decir que todavía en años recientes, y vamos, menos que años, todavía en los meses recientes he conocido casos en que las familias ignoraban absolutamente todo. El último ha sido, si no recuerdo mal, en enero, febrero de este año, y era uno de, ya digo, rebasan la docena, en que no habían tenido absolutamente ninguna noticia. Y bueno, pues ya. Vayamos
reparación, pero sobre todo que nunca más veamos lo que hemos estado viendo aquí. Por ello.